Adri, muchas gracias por acompañarnos. Me encantaría que nos dieras en una breve intro una presentación de quién es Adriana Tortajada y quién es 1200 BC. Muchas gracias, Pedro, por la invitación. Es un honor estar con tanto crack el día de hoy. Soy Adriana Tortajada, CEO y Managing Partner de 1200 BC o 1200 BC, con más de 2 décadas en el mundo de Venture Capital, del ecosistema de capital emprendedor desde México conectado con la región latinoamericana, con Norteamérica y con otras regiones. Y 1200 es esta iniciativa que viene el nombre de cuando tu reloj cambia a las 12:00 horas, es para nosotros una relación con el tiempo, con un nuevo inicio, un nuevo comienzo. Y estamos construyendo una nueva plataforma de inversión que permite crear valor a través de invertir de una manera híbrida en fund managers, emerging y established, ¿no? Establecidos y emergentes, tanto como en startups, también en series A y series B. Y con esa mezcla, poder capturar valor en todo el espectro de innovación, desde negocios de tecnologías de frontera, basados en tecnología o facilitados por tecnología, que estén solucionando los grandes problemas que nos adolecen hoy en día en nuestro continente americano. Gracias por acompañarnos, Adri. Fer, platícanos un poco de ti y de Acela, por favor. Muchas gracias, Pedro, por la invitación. Yo soy Fernando Mendívil. He sido emprendedor más de 15 años en el mundo de la tecnología. Fui fundador de una empresa de desarrollo de apps que fue adquirida hace algunos años y después fundé una empresa de sports que se llama Pix. Y en este camino, donde además me tocó conocer a Adriana, me tocó crear la Asociación de Emprendedores de México. En su momento me tocó fundarla junto con otros. Fui presidente durante 4 años y me tocó liderar un par de iniciativas de política pública en nuestro país para emparejar la cancha al emprendimiento. Y desde hace algunos años también tengo el honor de presidir la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica, donde buscamos lo mismo, aunque con una función un poquito distinta, más un servicio de segundo piso para el resto de las asociaciones nacionales. Y lo que buscamos es precisamente emparejar esa cancha a nivel región, que todos sabemos el potencial que tenemos en el mundo de emprendimiento y el mundo de generar valor, ¿no? Gracias, Fer. Marta, un poquito de ti y de Sentinel, por favor. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Soy Marta Laura López. Soy la Operational Partner del Fondo Sentinel, un fondo con enfoque en toda Latinoamérica. Buscamos invertir en startups en etapa temprana que tengan alguna tecnología disruptiva en la parte de biotecnología. Eso incluye alimentos, salud, temas de agro. Y pues somos el primer fondo en Latinoamérica con esta especialización y es muy interesante ya que este fondo es un poco la evolución del ecosistema, creo que en Latinoamérica, pero que empieza en Chile, el resultado de inversión y una visión de negocios en la parte de desarrollo científico. Este fondo nace de la unión de Fundación Ciencia y Vida y la firma de Administración de Activos Intangibles Venturas, y ya hemos invertido en más de 10 startups y pues es muy interesante estar conversando con aquí ustedes hoy, ya que vemos que en México, Colombia, Brasil, pues son oportunidades súper interesantes. El talento está ahí, pues encantada de participar. Gracias. Gracias, Marta. Y por último, pero no menor, el Keno. Platícanos de ti y de Acelera, Keno, por favor. Entonces, gracias, Pedro, por la invitación. Soy socio y ayudé a armar, la verdad, las cosas con un amigo, Acelera Latam. Es una aceleradora y Venture Capital. Somos chilenos, partimos por lo menos en Chile, pero hoy día nuestros programas están enfocados en Latam. La verdad es que no tienen restricción de domicilio. Tenemos portafolio en México, Colombia, Argentina y Chile. Te diría yo que es el 80% de las startups con las que trabajamos. Y sí, es un poco más de mí. La verdad es que soy civil informático, así que apasionado por la tecnología. Hice mi carrera en el mundo de asesorías, he tenido consultoría en las startups hace ya hartos años, te diría 2015, 2016, la posibilidad de integrar la carrera que venía haciendo como asesor o consultor en área financiera con la tecnología de nuevo, que era lo que me apasionaba. Así que ahí el 2016 armo Acelera con este súper amigo con el que echamos a andar, Acelera Latam. Partimos como una aceleradora y hemos ido tratando de haciendo las cosas bien, apoyando que eso, la clave es apoyar bien a los founders. Hemos tratado de ir armando nuevas formas de hacerlo y con eso hicimos Venture Capital y hoy día estamos tratando de hacer un par de cosas más. Gracias por acompañarnos, Keno. El día de hoy una plática súper interesante. Se habla mucho de temas de emprendimiento, pero hemos hablado muy poco a nivel regional
de temas de la industria, de la salud, del bienestar, de ciencias de la vida, es algo que empieza a tomar un poco más de velocidad, y por eso para nosotros en The Outliers era importante poder invitar a gente que tiene estas vistas muy panorámicas, muy regionales, que tienen además ustedes esta experiencia en otras industrias, pero todo desde la perspectiva de innovación, startups y capital privado. Y queremos tener esta conversación con ustedes en el marco de la publicación del reporte del estado del ecosistema de emprendimiento en salud en la región. Y entonces me gustaría entrarle directo al tema. Adri, tú llevas muchos años trabajando en esto, con cachuchas además importantes desde instituciones de desarrollo que han promovido la creación de esto, ya es un ratito, de los pioneros en la región. ¿Cómo has visto estas tendencias de crecimiento de ecosistemas de emprendimiento en América Latina y Caribe, y cómo se han ido especializando en distintas industrias? ¿Cómo se ve ahora esa tendencia? ¿Qué oportunidades presenta para industrias tan especializadas como el tema de salud? Qué curioso que cómo empieza todo el tema de inversión en etapas tempranas en tecnología en nuestro país. Empieza con un fondo Deep Tech, un fondo de tecnología profunda basado en innovaciones científicas y tecnológicas a principios de los 2000. Qué curioso que hoy estamos hablando de una evolución de ecosistema cuando empezamos ahí, ¿no? En el origen de que la hipótesis era si en México había suficiente propiedad intelectual, negocios basados en ciencia y tecnología que estuvieran eventualmente creando una propuesta de valor al mercado con potencialidad de disrupción, que fueran 100% mexicanos y que pudieran escalar a nivel no solo nacional, sino internacional. Eso fue a principios de los 2000, en un fondo auspició el CONACYT con el Banco Mundial y administraba Nacional Financiera. Entonces te puedo decir que qué curioso que empezamos de esa manera, ¿no? Y luego fue evolucionando algo muy generalista y luego estamos volviendo a ver un tema de verticalidad. En mis inicios en esta industria, el tema de venture capital o capital emprendedor en innovación tecnológica estaba muy ligado a que tenías que tener cercano al emprendedor, cercano al inversionista. Era un tema muy de geografía y de estos, como tú bien mencionas, hubs o clusters o ecosistemas, y es donde tenías todo tu ambiente para poder prosperar en esa vertical en la que estabas generando una nueva innovación, ¿no? Hoy creo que en los ecosistemas latinoamericanos empezó de una manera generalista porque no estaban tan claros. Si voy a hacer una analogía que hace mucho el MIT, para podernos llamar ecosistema, tenemos que tener un propósito en común, no solo una vertical industrial y sectorial, sino un propósito. Y yo creo que lo primero que hicimos es construir confianza entre los actores para que entonces pudiera haber un propósito en común y pudiera construirse un ecosistema. Empezamos con replicando el fenómeno de hubs y decir, oye, la industria aeroespacial está en el centro del país, ¿no? O de developers está en estas zonas, y ahí se empezaron a propiciar cosas muy pegadas a la academia, muy pegadas a la formación de ciertas habilidades, pero el emprendedor estaba trayendo soluciones independientemente de dónde estaba basado, sino con su experiencia en ciertas verticales y con las cicatrices aprendidas y las lecciones aprendidas. Era realmente el emprendedor que los inversionistas querían poner dinero. Entonces, se estuvo trabajando en diferentes ámbitos del desarrollo del ecosistema, que es quiénes aceleran, quiénes les ayudan a generar información, quién les ayuda a ser más sofisticados, cómo retener talento, cómo acceder a más clientes, y después venía la parte de financiación, que es donde a mí me ha tocado trabajar más. Pero creo que hay unas buenas noticias. Tenemos 2 décadas y media trabajando por la labor de darle visibilidad a los diferentes actores, nosotros mismos asumir nuestro rol que nos toca, ¿no? Esa gorra que bien dices que hemos ido evolucionando, siendo más profesionales, llevándolo de una manera muy profunda, el rol que nos toca jugar en la cancha. Pero aquí lo que pasó es eso, que empezamos a detectar que un actor tenía más de un rol que jugar y cómo lo podíamos profesionalizar y llevar al siguiente nivel. Y te puedo decir, empezamos con, si yo les contara los proyectos que nosotros invertimos en la primera década de los 2000, eran vehículos híbridos, aviones no tripulados, primer corazón artificial, de functional foods, temas de, ¿no?, selección para agroindustria, de temas de clima, o sea, esas eran las innovaciones que estaban pasando back then. Después vino una revolución en el tema de software y de productos y servicios facilitados por tecnología o basados en la tecnología, y creo que hoy podemos tener una gama de todo el espectro de innovación, desde Tech Enables, Tech Base y Deep Tech, y entonces sí están las condiciones dadas para poder ver más actores verticalizados y especializados por industria. Sigue habiendo una necesidad enorme, una oportunidad enorme que atender por un bono demográfico y un mercado de una oportunidad increíble para luego capitalizarlos a mercados más sofisticados o desarrollados, pero creo que hoy en día las condiciones sí están dadas
para poder hablar de, oye, empezamos a ver vehículos especializados en agroindustria, en alimentos, en salud, en cosas más de tecnologías profundas o de ciencia y tecnología. Y por supuesto la gran masa y los historias de éxito se han dado pues en la parte más generalistas de facilitar con tecnología el acceso o la oportunidad a ciertos grupos vulnerables o a ciertas poblaciones no atendidas o solucionando ciertos problemas que son un dolor como el tema climático o de recursos naturales. Entonces, yo he visto esa evolución y creo que lo que hoy estás propiciando desde Outliers es que podamos hablar y reconocer que ya dimos un gran paso, que sí estamos especializándonos, que hemos visto casos de éxito y que tenemos que contar mejor esas historias para inspirar a las siguientes generaciones que lo sigan haciendo de una manera más vertical y profunda, porque es el futuro. Nosotros hoy desde 1200 como plataforma de inversión vemos una gran potencialidad de construir este puente entre Norteamérica y Latinoamérica, precisamente por las capacidades instaladas y de cadenas de valor que hay en ambos y que pueden construir sin duda negocios muy prósperos para el futuro. Y qué emocionante además tener en The Outliers el testimonio de este fondo de NAFIN, ¿no? A mí me toca mucho platicar en distintos espacios contando que estamos haciendo Deep Tech desde Frison y la pregunta es, pero ¿por qué? Ahí no hay nadie, eso es nuevo, ¿qué vas a hacer? Y cuando digo justamente, ¿no? Es que yo tengo una amiga que pues ella lleva 20 años fondeando eso, nadie me cree y ya por fin lo tengo grabado. Entonces, Fer, déjame pasar contigo. Tú que tienes esta vista importante de los distintos países que para algunas cosas operan de manera muy independiente, para otros están muy conectados y además con esta experiencia de apoyar a estas asociaciones nacionales, tienen pues distintas potencias, fortalezas, necesidades y demás. ¿Cómo ven ustedes estos distintos ecosistemas que están adentro de este gran ecosistema de América Latina y Caribe? Gracias, Pedro, por la pregunta. Mira, si algo tenemos en la región es que compartimos los mismos problemas y eso al mismo tiempo es una gran oportunidad. Y para mí no es sorpresa que se esté dando ahora una nueva tendencia hacia el tema de health tech, ¿no? O emprendimientos relacionados a la salud, porque es uno de nuestros grandes problemas como región. Yo que tuve la oportunidad de estar el último año en Estados Unidos en procesos de aceleración y que compartía procesos de aceleración con generaciones de health tech, lo único que pensaba yo era, si aquí están resolviendo problemas donde se supone que Estados Unidos está súper avanzado en temas de salud, pues entonces, ¿cuál es la oportunidad de Latinoamérica? Entonces, para mí no es sorpresa que se haya dado primero una gran revolución en el mundo fintech, que creo que es probablemente el ecosistema más desarrollado de la región, y que ahora estemos empezando a atender otras problemáticas, aunque sea a nivel vertical. Creo que cada vez vamos a ver más y más temas de health tech, porque además hay temas de health tech que cuando uno los ve de primera instancia, probablemente no lo asocia con una industria de la salud hasta que te lo explican, ¿no? Esta tendencia en startups en toda Latinoamérica en temas de salud mental, que no es exclusivo de Latinoamérica, sino también en otras regiones del mundo. Probablemente hace 10 años ni siquiera nos hubieran pasado por la cabeza que iba a haber una vertical específica dentro de HealthTech hacia alrededor de eso. Que se está dando lo lógico, se está dando una intención de resolver problemas que tienen que ver con problemas que son muy grandes en nuestra región y la salud es uno de esos problemas. Hay mucha oportunidad de generar valor, porque no es solo la oportunidad de mercado, no es solo el problema que quiere resolver, es un tema de know-how, es un tema de grit, es un tema de que el emprendedor, incluyendo los de health tech, estén saludables, tanto mental como físicamente. Entonces creo que ahí vamos, cada vez nos acercamos más, cada vez conocemos más gente con mejores capacidades, con más experiencia, pero al final definitivamente es una industria súper redituable porque los problemas son gigantes en este sector. Sí, coincido. Y una cosa que creo que resaltas muy bien es que el 85% de la población del planeta vive en el sur global y está pensando en cómo resolver los problemas del sur global. Entonces, creo que también eso es una invitación importante para que toda esa gente que está en el norte y sobre todo esos grandes capitales de emprendimiento
pues se den cuenta ¿no? Como dice Diamandis, pues si quieres ser billonario, ayuda a 1 billón de personas, y los que están tratando de resolver el problema de ese billón de personas, pues estamos en el sur global, ¿no? Entonces, qué buen punto, Fer. Que no, déjame pasar contigo al tema de emprendedores. Ustedes tienen ya varios años, varios cohorts entrenando a gente de toda la región, además con una perspectiva que yo respeto mucho, que es un tema de aceleración, pero desde una cachucha y una experiencia como muy operativa y muy de consultoría. Entonces, más que venir del mundo de las incubadoras, vienen del mundo de los negocios y con esa experiencia apoyan al emprendedor. ¿Cómo ven ustedes a los emprendedores latinos? ¿Hay ciertas habilidades y ciertas competencias desarrolladas meramente por la circunstancia geográfica, económica, etcétera? ¿Cómo se ve desde la perspectiva del emprendedor eso? Mira, a ver, yo creo que lo primero que es como muy de sentido común, que veo por lo menos acá en la región, es que, bueno, es un poco bias también la respuesta, porque claro, uno es latino y se identifica con la región y qué sé yo, ¿no es cierto? Pero por estricto rigor yo creo que la capacidad que tienen los founders acá en la NAM de hacer tanto con mucho menos recursos que lo que tienen disponible en otros lados, es una cuestión que en estricto rigor, la profundidad de los mercados, la cantidad, la fuerza del ecosistema, uno no puede pretender ni compararla con la que hay en Estados Unidos, en algunos lugares de Estados Unidos, ¿no es cierto? O en otras verticales en Europa, qué sé yo, aunque basto menos en Estados Unidos, está 90% diría no, pero aún así uno ve chispazo y más allá de eso, en el fondo, súper práctico, la capacidad que tienen con pocos recursos de tener visión de compañía realmente que quieren cambiar cosas, alguna, por estricto rigor, visión de compañía de futuro. Como realmente yo quiero ser la compañía de futuro, eso se ve con una estrategia que hace sentido y con la mitad de los recursos que tiene acceso y en una cancha que claramente no es la misma que en un ecosistema como el norteamericano. Entonces yo te diría que eso es como lo primero que yo destacaría, que tiene que ver con otras cosas que uno podría empezar a tirar, preguntarse por qué. ¿Será porque son más resilientes? ¿Será porque les tocó vivir en un medio ambiente en que la pelea era más dura? O qué sé yo, no puede tratar de hacer explicaciones en los emprendedores a nivel regional. Ahora en la parte ya llevándolo quizás a lo de salud, como a esa vertical, yo aquí claro, quiero una cosa que me sorprendió de lo que decía Diana, era que por lo menos los temas generales que hablaba de que estaba invirtiendo en el año 2000 son los mismos temas, o se parecen bastante en los temas que hoy día se están desarrollando las compañías. O sea, no han cambiado mucho la temática, obviamente las tecnologías bases sobre las que se sustenta la solución y por lo tanto la lógica ingenieril con la que hoy día se están desarrollando los productos y llevando a mercados, pero como la temática, el problema a resolver, creo que no han cambiado. Así que y ahí en ese espacio yo te diría que, mira, la verdad es que esta es una opinión personal, a explorar, ¿no es cierto?, con las tecnologías de ahora, la inteligencia artificial, o sea, eso solo puede crecer, y ahí creería que también hay una carrera en Grand Prix que se está corriendo muy entretenido. Pero no soy el que tiene la experiencia de muchos años, ¿no es cierto?, en esta vertical o en el mundo salud. Pero justo por el último programa, por ejemplo, que están corriendo, tienen por ahí emprendedores de dispositivos médicos y tal, creo que interesante ese contraste que puedes ver entre unos y otros, y esta ola que ahora empieza mucho más grande, emprendedores en salud, que seguramente ustedes, Marta, han visto crecer enormes, y entendiendo además también que pues son no solamente la parte de ese reto regulatorio, sino también ciertas inercias que te llevan un poco ligado a lo que decía Fer de las plataformas digitales y tal, porque el sector salud es gigantesco. Tú puedes crear un nuevo modelo de hospital, puedes hacer una molécula farmacéutica, puedes hacer un punto de venta para farmacia. El chiste es entender que es toda una industria entera, no es nada más moléculas. ¿Ustedes cómo están viendo esa oportunidad en startup a comparación, por ejemplo, de estos mercados que se dicen muchísimo, como Israel, como Alemania? ¿Cómo ven América Latina emprendiendo en salud? Yo creo que hay que entender que nos está tocando ser testigos y parte del proceso en donde se encuentran las tecnologías de información, el uso de sensores, el manejo de Big Data aplicado a información de salud humana, salud animal y salud vegetal o de la tierra. Y creo que esa convergencia junto con los perfiles de profesionales de áreas de biotecnología, ingeniería biomédica, gente de farmacéutica, que generalmente esos perfiles como que no
se veían en el esquema de emprendedores, sino más bien se veía que trabajaban en una empresa grande como empleados. Y creo que eso ha cambiado, sobre todo estos últimos 5 años, donde esos emprendedores ven a los otros emprendedores, digamos, de tecnologías de software y ven que pueden hacer este camino sin necesariamente entrar a formar parte de una gran corporación y tener esa carrera de 20 años como profesional. Nivel de innovación, la velocidad en la que están logrando adaptar estas nuevas tecnologías de manejo de información, de desarrollo de nuevos dispositivos médicos, fuera, digamos, de las corporaciones grandes y lentas, sino de una manera con el esquema de startups, es lo que está pasando en toda Latinoamérica, como que ese perfil de emprendedores está moviéndose muy rápido y dándose cuenta que pueden entrar a ese formato. Y en paralelo, las empresas grandes, tanto de farmacéutica, que es como digamos lo que lleva temas regulatorios más complejos, como otras de dispositivos médicos, de temas regulatorios, de alimentación con formulaciones innovadoras y especializadas, también están cambiando, también están teniendo esta apertura a recibir startups de esas áreas que antes no se veían bajo el modelo de Corporate Venture Capital, ¿no? Entonces creo que esos cambios son los que nos permiten identificar en toda Latinoamérica que sí hay desarrollos, que esos emprendedores conocen y entienden de la parte de cómo se lleva un desarrollo de nuevo producto en esas industrias con todo y su regulación, y lo que está pasando es que las separan en etapas de manera de que puedas ver una startup nada más desde, por ejemplo, desarrollo de moléculas, cosas que requieren permisos de FDA y COFEPRIS, diseñan la startup nada más para la etapa en un periodo de tiempo que no sea tan largo, y ahí agregas valor para después venderles startup al siguiente nivel. Eso antes no se veía ni se entendía. De hecho, nos toca a nosotros como fondo enfocado en salud y con experiencia ya de más de 20 años en Fundación Ciencia y Vida de todo el desarrollo de medicamentos y moléculas, dispositivos médicos, procesos de biorremediación. ¿Cuáles son esas etapas y cómo se puede invertir en una etapa, ayudarlos a crecer, a escalar? E incluso nos toca ayudar a veces a sacar esas tecnologías de los centros de investigación y convertirlas en empresas, o sea, ayudar en ese proceso de transferencia de tecnología, licenciamiento, para que realmente la figura esté constituida en una empresa en la que podamos poner capital, ¿no? Entonces, ha sido esa conjunción de elementos, tanto tecnológica, del perfil de los emprendedores de estas generaciones millennials que ya dicen, yo no quiero ser un empleado más en una empresa gigante, sino quiero emprender, quiero hacer algo y yo puedo aportar valor en el desarrollo de nuevos productos, ¿no? Eso creo que es lo que nos ha tocado ver y generar sinergia ahí y hacer que pasen, ¿no? Buenísimo, sí, coincido. Yo creo que importante tomarlo en cuenta porque justo ahí es donde están todos estos cambios en el ecosistema, en la forma de proceder. Y creo que también ha ayudado bastante por organizaciones como la de ustedes que poco a poco van llevando al emprendedor de la mano, y entonces ya tampoco asusta tanto meterse al tema de salud que pues sí, el tema regulatorio, como decía Eugenio, pues sí espanta, y es mucho más fácil hacer una aplicación para vender libros, o por lo menos eso pensamos todo, que hacer una molécula para curar cirrosis, ¿no? Pero ya no está tan difícil como antes. Y un poco ligado a eso, Adri, la parte, mencionabas tú hace rato, que me gusta bastante porque está alineado a lo que tenemos nosotros de portafolio, esta división muy clara entre Deep Tech, entre Tech-Based y Tech-Enabled, que creo que tiene muchas implicaciones en términos de tiempos de retornos y tal. Eso me encantaría que nos expliques un poco más, porque seguramente hay gente que no lo entiende también como... Finalmente lo podemos dividir muy simple entre productos, ¿no? Servicios, y que la ciencia y la tecnología es el entregable, digamos, de esas iniciativas, ¿no? Hay cosas que están facilitadas por tecnología, como los marketplaces o las soluciones fintech o temas logísticos, que ya existe un mercado y que están facilitados por tecnología para permitir que las grandes variables de un proyecto, que son tiempo y dinero, se muevan, ¿no? Que con ciertos recursos tengan más velocidad o viceversa, ¿no? Con la velocidad capten más recursos. Entonces, ahí viene todo el mundo de apellido tech, ¿no? Que como bien me encantó que decía Eugenio, hoy tenemos los mismos problemas, nada más le llamamos de una manera más fancy, ¿no? Pero es toda la parte de EdTech,
InsurTech, ¿no? Mobility, PropTech, todo eso viene en un tema de facilitados por tecnología. Luego brincamos al tema de basado en tecnología, que es lo de tech-based, donde ya entran las cosas que el producto, ese es un servicio, este es un producto, la tecnología. Son los software as a service, los wearables, todo el tema de infraestructura, blockchain, cybersecurity, ¿no? Todos esos entran en un tema que están basados en esas tecnologías y ese es el producto. Y finalmente llegamos a la parte más de frontera o de tecnología profunda, donde vienen esos famosos paradigmas, donde esa solución a esa problemática eventualmente en el mercado puede generar disrupción. Hasta que el mercado no lo valida, pues no hay una disrupción, ¿no? Entonces ahí sí viene todo el tema de new materials, quantum computing, ¿no? Como el tema genomics o life science que estaba diciendo justo Marta. Eso nosotros lo entendemos que tienen retos diferentes, se miden diferentes y velocidades diferentes y necesidades de recursos también por los marcos regulatorios diferentes. El gran reto, y por eso lo vemos nosotros en una estrategia regional como continente y partiendo del caso mexicano donde hoy estamos, ¿no? Tenemos que poner las condiciones para que industrializar o escalar esas innovaciones sea posible. Esas innovaciones le van a pegar a alguien. Entonces yo te puedo decir que en los retos, en los más de 45 deals en directos que hice, más de 150 fondos, también con otras transacciones mucho más avanzadas, alrededor de 35 transacciones. El gran reto que vemos en cubrir este espectro de innovación es que en el mercado más desarrollado es más fácil, como bien dice Marta, pasar esta estafeta y que hay fondos especializados con el estómago y la paciencia correcta y las conexiones correctas para llevar ese proyecto a su máxima consecuencia. Y hay otros que no. Entonces también eso tiene que ver con que en Latinoamérica, pues les doy un ejemplo bien simple. Nosotros venimos con un tema de investment trust, que son los fideicomisos de inversión, que habla de invertir en confianza. Y no teníamos confianza entre todos los actores, ¿no? O un tema de shares, de compartir acciones y pedacitos de un negocio para todos hacer algo más grande, a ser dueños de ese activo y tenerlo que declarar. Entonces, fíjense que esa parte también nos hace que nuestro ecosistema vaya evolucionando. Y ese creo que es el tema que se tiene que entender y aplaudo muchísimo estos diálogos porque tenemos que comunicar que sí, no va a ser fácil, como dice Fer. Pues yo es muy positivista aquí, positivo el tema de que las condiciones están dadas. Lo que digo es que ya se pueden hablar. En la era digital ya podemos comunicar estas prácticas no fairs, ¿no? Entonces, ese tema de prácticas unfair hay que decirlas en el tema de innovación y ciencia y tecnología y de productos y servicios que van a eventualmente generar disrupción, también hay que decir que escalar, industrializar una innovación en nuestros países tiene ese reto. Por eso, conectarnos con economías más desarrolladas funciona muy bien para pasar esta estafeta y decir, oye, yo lo llevo a este nivel, como bien decía Marta, y conecto con, ¿no? Decía Fer, oye, pues me he incubado acá, o Eugenio, que se los acelero en esta parte. Veo que hay muchísimo talento. ¿Cómo movilizamos ese talento fragmentado para conectarlos con mercados más maduros, con condiciones de mercado y de Estado de Derecho más serias? Que eso se necesita muchísimo para escalar el gran talento que hay en la región para que llegue realmente esas soluciones y esos productos al mercado adecuado y se pague de la manera adecuada y escale como tiene su potencial, ¿no? Y adicional a eso, Fer, ese tema cultural por supuesto que es importante, pero ¿qué otros desafíos o qué otras oportunidades enfrenta un emprendedor? ¿Qué es lo que está haciendo falta para terminar de amalgamar todo y que esto pueda moverse mucho más rápido? Es un poquito hacer doble clic en lo que dije hace rato, ¿no? Nos hace falta como emprendedores tener más experiencia y más cicatrices. Nos hace falta tener habilidades de liderazgo mucho más desarrolladas, porque eso es lo que te ayuda a inspirar a un equipo que se una a tu sueño, a tu visión. Eso es lo que te ayuda a poder entender cómo resolver conflictos que no te esperabas que se dieran, a cómo negociar, porque todo el tiempo estás negociando algo con alguien, a saber que hay un tema de highs and lows y que entonces tienes que estar bien preparado como un deportista de alto rendimiento para estar listo para enfrentar esas cosas. Y esto no es exclusivo de HealthTech, esto es emprendimiento. Este tema de resiliencia se interpreta a veces como tienes que ser lo suficientemente audaz para ser resiliente de una forma inteligente, no de una forma de no, es que no voy a frenarme porque no quiero fracasar y ya está, sino a ver, ¿qué tengo que hacer para que esta persona que se me fue del equipo lo pueda regresar o lo pueda sustituir por otro para que no me deje, para que pasen distintas cosas? ¿Cómo me convierto en un gran estratega como líder? ¿Cómo hago una planeación estratégica? Y la verdad es que nos estamos enfrentando a esta situación donde o es un ejecutivo experimentado el que decide emprender, y el emprendimiento es otro tema muy distinto
a trabajar en un corporativo, incluso aunque tenga retos gigantes dentro de un corporativo, de la misma forma que es muy difícil tomar un emprendedor, y me pongo en mi caso, y a mí me avientas en un corporativo, en un puesto de vicepresidencia, lo más probable es que no me va a ir bien los primeros 2 o 3 años porque no voy a saber cómo tratar con ese animal. Y pasa al revés. Y por otro lado, como decía Marta, cada vez tenemos más jóvenes con ganas de entrarle, con la visión y la inspiración correcta, que no suele ser el dinero, que suele ser el impacto y que suelen ser otras cosas. Pero entonces ahí nos falta la experiencia, ahí nos falta este ADN de liderazgo, nos falta este know-how. Creo que el reto en general que vivimos y va a aplicar más para el tema de todavía de health tech es, lo mencionó Adriana, Estado de Derecho. Es muy difícil entrarle a esta industria en particular si no hay una forma en la que la competitividad de verdad se defienda y en la que todos tengamos la forma de competir de manera justa. Ahí están esas grandes empresas gigantes multimillonarias. Ahí están. Una de dos, o encontramos cómo estas empresas le entren al tema de CVC o encontramos la forma en la que no bloqueen a estos nuevos emprendimientos que buscan crecer el pastel. Entonces no es sorpresa que por ahí en el mapeo se encuentren mucho más emprendimientos en el lado, repito, de mental health, de wellness. ¿Por qué? Porque ahí no hay gigantes todavía. Y entonces, claro, ahí es relativamente más sencillo avanzar. Pero a ver, o sea, trata de innovar haciendo una empresa de distribución de medicinas. Pues vete a pelear contra todos los que tienen contratos de hace 15 años llenos de corrupción o qué sé yo con nuestros gobiernos. A ver qué te dicen, ¿no? A ver si no te mandan matar. Porque acuérdate, o sea, cuando uno de verdad desafía el status quo y pone en riesgo la estabilidad de uno de estos grandes, o sea, esas cosas se han dado, probablemente no en el mundo de startups todavía, pero en otras cosas. Entonces, como región, el Estado de Derecho es muy importante. Creo que como ecosistema y nosotros que participamos en esto, tener paciencia en entender que el emprendedor que va a ser exitoso, probablemente el más exitoso en el tema de health, todavía no ha emprendido en health y probablemente va a iniciar en 10 años a partir de hoy. No ha iniciado todavía ni va a iniciar en 10 años. Probablemente es alguien que trabajó para una de estas compañías que va a fracasar y que vio de viva voz cómo no les fue mal. Eso es lo que creo que tenemos que todavía estar muy conscientes de, que sigue siendo un long game, pero pues entre más inviertan en empresas, aunque les vaya mal, más van a saber cómo detectar a la que tiene un poquito más de oportunidades, pues. Entre más trabajemos en compañías en las que tenemos retos, fracasos, etcétera, mejor sabemos cómo hacerlo la próxima vez, mejor entendemos cómo rodearnos de las personas correctas, con el talento correcto, cómo inspirarlos, cómo afrontar inconvenientes. O sea, el talento está. Lo que sabe un científico de datos en nuestra región y lo que sabe un científico de datos en Estados Unidos, en Alemania, usted me digas, es lo mismo. Tienen el mismo talento. El tema es que caigan en el equipo correcto para exponenciar toda su sabiduría y para que realmente se ponga al servicio de ese conocimiento en pro de generar valor y en pro de entender a qué estoy jugando, incluso como científico de datos, como ingeniero. Ese no es el tema y por eso probablemente, Adrián, empezaron con este tema de Deep Tech, porque es lo más natural. Somos bien inteligentes. O sea, un mexicano inventó la televisión a color. O sea, ¿cómo me van a decir que no somos buenos ingenieros? O sea, eso ya está. Es este tema de cultivar más y mejores líderes emprendedores para que las cosas tengan más chances de avanzar. Va a llegar uno que, bien acompañado y con la experiencia correcta, sí va a poder desafiar el verdadero status quo de estos monopolios. Y entonces sí se va a armar la fiesta. Se va a tener que ordenar esta industria para dar pie a la innovación por parte del emprendimiento. Ya pasó con FinTech. ¿Cuándo iba a pensar alguien hace 15 años que tú podías tener capital guardado en una cuenta que no fuera de un banco? ¿Cuándo? Entonces, claro, tuvieron que darle la vuelta a la legalidad para que eso sucediera. Va a pasar con health, va a pasar con otras industrias también cada vez más, pero la verdad sí estamos en el comienzo. Hay que tratar de apoyar al emprendedor, no nada más con temas de inversión, sino con acompañamiento y otras cosas, ¿no? Claro, y ahí yo creo justo, Marta, que sumándole, ¿no?, doble clic al tema de inversión, esos proyectos tipo Sandbox, por ejemplo, que tuvimos en FinTech, hay que empezar a aplicarlo a este tipo de industrias, pero adicional a eso, ¿qué otros papeles deben de jugar específicamente los inversores que están en temas de salud en la región? Es un tema de limitarse meramente a ubicar al emprendedor, meterle capital y, como decía Fer, aprender
a quién le invertiste y a quién no, o tiene que ser un enfoque un poco más hands-on, tienen que hacer otras actividades que a lo mejor salen del enfoque tradicional de un fondo de capital? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que en esta industria en especial, para tener esa capacidad de competir, esa capacidad de defender tu espacio, aquí sí es súper crítico e importante tener patentes otorgadas, una estrategia de propiedad intelectual, y cuando estamos hablando de eso no es una patente en México, es la solicitud de patente en más de 10, 20 países. O sea, tienes que entender que si vas a ir a negociar una innovación con una farmacéutica o con una empresa grande de estas que sí son un monopolio, tienes que tener propiedad intelectual para negociar. Aquí en esta industria eso sí es clave, no es como en otras donde eso no es tan importante, aquí es clave. Nosotros hemos tenido que dejar ir casos valiosísimos que pudieron ser un unicornio, pero los emprendedores en etapa temprana pues no tenían dinero para presentar la PCT, o presentan la PCT y después ya no tienen dinero para proteger en todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no tiene el valor que pudo haber tenido esa tecnología, y no porque tecnológicamente no sea maravillosa, sino porque ya no tiene la suficiente fuerza legal y la estrategia de propiedad intelectual para que eso pueda ser negociable cuando sea nuestra éxito. Entonces, creo que eso es una cosa. Y otra, que Adrián hablaba de que tiene que haber legalidad y estructura, sí, y yo creo que cuando estás hablando de tecnologías deep como estas, no importa dónde estés, o sea, el problema de solucionar cáncer, de solucionar contaminación en aguas, de solucionar alimentos, es el mismo en cualquier país. Entonces, el científico o el emprendedor de Deep Tech, si yo estuviera emprendiendo, pues me voy al lugar o al país en donde pueda desarrollar esas tecnologías, y tengo que pensar global desde cero, diseñando mi estrategia de patentes desde cero, y para eso entonces tengo que saber cuánto necesito en propiedad intelectual porque es caro. Entonces tengo que entender eso desde el punto cero para hacer mi plan. Eso creo que todavía nos falta. Sí, creo que es importante entender el timeline. Un emprendedor de estas áreas tiene que pensar en eso, entender que le van a invertir, y después todavía faltan 1 o 2 etapas donde a lo mejor la tecnología no está en el mercado, y lo más valioso que vas a negociar es la parte de propiedad intelectual, la parte de cómo haber logrado y presentado la estrategia ante las entidades regulatorias. Y eso es lo que estamos agregando de valor a esos emprendedores, con la experiencia de 15 años de casos que ya han sido exitosos, ¿no? Que ya han llegado al mercado, que ya han sido exits de $8 billones en salud. Claro. ¿Qué papel tienen que considerar todos los actores que están alrededor de los emprendedores? O sea, en un ecosistema como lo requiere salud, en donde es un ecosistema bastante complejo con una multiplicidad de actores, y además en emprendimiento tenemos a las incubadoras, pero a las universidades, ¿qué papel tienen que jugar con este apoyo al emprendimiento en salud? La respuesta es súper directa: apoyar a los founders de la mejor manera posible. En el fondo, yo creo que no hay otra misión en la vida, como en uno que quiere que este ecosistema se desarrolle de manera sana, todo por los founders. Creo que finalmente eso es. Si ellos solucionan realmente con una buena visión el problema en el que están, el mundo va a cambiar, o sea, vamos a estar todos más felices. O sea, creo que esa es la motivación, por lo menos por los que estamos en el ecosistema, en distintas veredas y con distintos sombreros. Respecto del rol, yo me quiero volver un poco al estudio que hicieron ustedes en Frison, ¿no? Y si bien todavía no hay rollout del estudio, pero en el fondo ya que nos compartiste algunos datos, claro, es bien interesante los resultados que uno ve, porque pareciera estar equilibrado el volumen de startups que mapeaste con actores que están apoyando, ¿no es cierto? Es un ecosistema, o sea, tiene varias puntas, lógicamente, ¿no es cierto? Ahora creo que lo que nos gustaría es ver que ese volumen como que sea más, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos de que realmente la región se vea como un terreno fértil para que la vertical se multiplique? Pero la vertical no es solo founders, no es solo emprendedores, como decía Fernando, tiene que venir acompañado, y aquí yo creo que estamos en el problema eterno del huevo de la gallina, ¿no es cierto? Pero tiene que venir acompañado con más capital disponible para hacer deployment en la vertical, dependiendo del tipo de desarrollo de tecnología. Creo que el gobierno y las universidades tienen mucho que decir, porque desde el punto de vista de inversionista creo que la tecnología o esa parte del riesgo la debiese tomar otro actor, más que el que, ¿no es cierto?, que quiere fondear la transferencia cuando ya queremos llegar al negocio, ¿no es cierto? Creo que ahí, claro,
este problema chicken and egg. Lo que sí creo que veo en el estudio que armaste como que está equilibrado. Me gustaría que se multiplicara todo por 5, pero creo que eso nos ayudaría a todos, no sé, estoy al mundo, por cierto, en la solución de los problemas. Y que primero que después, claro, me gustaría responderte eso, que no tengo la bola mágica, y si la tuviera, no estaría acá con todo cariño, estaría probablemente en una playa. Gracias a todos en verdad por el tiempo. Le dejo un mensaje a los emprendedores que nos están viendo y es que acérquense a la gente que ya estuvo en el camino. Como ven ustedes, hoy tuve la oportunidad de platicar con gente que ha abierto brecha en el camino del ecosistema en la región y que a mí me consta que son gente generosa, que está lista para apoyar a todo el mundo, porque todos los que estamos en la llamada reconocemos que en algún momento nos ayudaron también. A los que nos estuvieron acompañando a través de plataformas como Apple Music, Spotify y YouTube, gracias. Si hay algún tema que crean que debemos de tocar, si hay alguien con quien debiéramos de platicar, háganoslo saber. Gracias por regalarnos tanto tiempo siguiendo a The Outliers.